No, pero yo creo que hay voluntad de Estados Unidos. Donald Trump y Marco Rubio y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, han demostrado una voluntad muy clara, a veces casi prepotente, no lo digo en términos peyorativos, sino descriptivos, para hacer frente a las problemáticas de la región, muchas veces utilizando sus capacidades militares. Y para estos países, en la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico representa entre el 2,5 y el 5% del PBI. Lo curioso, lo paradójico, es que dos países como Colombia y como México, que son de los principales hotspots, como se llama, de los puntos calientes del narcotráfico en la región, no han sido invitados y no participan. Y de ese tema justamente vamos a dialogar con Tomás Santolín, porque allí lo pudimos ver también, así como en el Consejo de Paz, al presidente Javier Milei muy cercano a Donald Trump con este proyecto de Escudo de las Bueno, y Américas. está Tomás ya en contacto con nosotros. Tomás, buenos días. Esteban, Dayana y Hugo acá desde Radio Nordeste. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Esteban, Dayana? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿qué es específicamente el escudo de las Américas? A ver. Bueno, a ver, vamos a plantear esta noticia que para mí no tuvo la suficiente cobertura que requería o que merecía por por lo estratégico de la noticia, por lo relevante, por lo influyente para la región y también para la Argentina. Ujú. Eh, en primer lugar, ¿qué es el escudo de las Américas? The Shield of the Americas, como le llaman los americanos. Sí. Bueno, es una estrategia regional, una alianza regional impulsada por el gobierno de Donald Trump, con mucha influencia de su secretario de Estado, Marco Rubio, que lo que busca básicamente es generar una alianza regional de modo tal de enfrentar a los carteles del narcotráfico y al crimen organizado. De hecho, el principal brazo operativo de este escudo de las Américas se llama ACCC, Ujú. American Counter Cartel Coalition, coalición anticarteles americana. Eh, Hay varias lecturas para hacer de este fenómeno, en muchos casos estratégicas. Yo diría que es relevante en términos, primero, en un plano de la defensa y de la seguridad, quizás ese es el plano más evidente o más obvio, en un plano también geopolítico, de los intereses de las potencias globales y regionales y cómo esos intereses políticos se van eh, llevando a cabo en la región, y también en un plano económico, que muchas veces con la cuestión del narcotráfico, digamos, no se tiene tan en cuenta o se pasa un poco por alto, pero que también es sin duda eh, esencial analizar. Entonces, si les parece, vamos Sí, paso por paso. sí, 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 En, sí. A ver, en, dale. primer, en primer lugar, en el contexto geopolítico de política internacional, nosotros venimos hablando hace ya varios días, varias semanas, en varios programas, de hecho lo tocamos el tema, de cómo Estados Unidos está buscando expandir su influencia regional, su liderazgo regional en América, en el hemisferio occidental. Esto se da, si se quiere, al mismo tiempo, en simultáneo, que se va registrando un ascenso de China y una expansión de la influencia de China, no solo en la región asiática, sino en el resto del mundo, y eso incluye también América Latina. Y en ese sentido, hay un concepto muy común, muy popular entre los analistas internacionales que se llama la doctrina Monroe. La Sí. doctrina Monroe es una política que durante siglos implementó Estados Unidos, que básicamente lo que plantea es el continente americano le corresponde a los americanos. A qué voy con esto? Empezó como una especie de política para evitar la influencia y la injerencia de actores europeos en América, y se fue consolidando como una manera o como una política, una doctrina, valga la redundancia, de Estados Unidos de pretender mantener cierta influencia o cierto liderazgo en su propio continente. Esta doctrina Monroe hoy en día está muy, digamos, muy claramente ejecutada por el presidente Donald Trump. De hecho, hay muchos que le llaman doctrina Donroe, haciendo un juego de Sí, palabras con Donald, la sí. D de Donald Trump. Sí, sí. Esto es, si se quiere, es la parte más estratégica, geopolítica. Ahora bien, hay que entender, esta alianza se da, en principio, o digamos, por un lado, como una estrategia
geopolítica, como decíamos, de Estados Unidos, pero por el otro también como reacción o como respuesta al problema del narcotráfico y de los carteles y del crimen organizado en la región, que cada vez pasa a ser un actor más protagónico, un actor con mayor influencia, con mayor protagonismo, con mayor incidencia en la vida de los países latinoamericanos. Lamentablemente, obviamente, por todas las implicancias negativas y las consecuencias que esto tienen. ¿Sabe? ¿Y qué onda México y Colombia? Porque son los países que donde el narcotráfico ha hecho más mella, digamos, en su estructura política, en todos los estamentos de la sociedad. Creo que son los dos ejemplos más importantes de narcotráfico en toda Latinoamérica. Pero ¿están incluidos en esto porque no se los vio? Bueno, es muy interesante lo que planteas. Estos dos países, México y Colombia, no están incluidos en el escudo de las Américas. De hecho, no fueron invitados por Donald Trump. Los países que se incluyen son una serie de 10 países, entre ellos la propia Argentina, con la presidencia de Javier Milei, El Salvador, de Nayib Bukele, Ecuador, con Daniel Noboa como presidente, Paraguay, con Santiago Peña, Chile con José Kast, que cuando fue al Summit todavía era presidente electo, pero esta semana ya va a estar asumiendo sus funciones. Es decir, es una serie de 10 países cuya particularidad, cuya característica en común lo que tiene es los liderazgos, si se quiere, de derecha, de centro derecha, conservadores, liberales o libertarios, en algún punto punitivistas respecto a la seguridad. Es decir, es una alianza que en cuanto a su conformación de los países que la integran y de los jefes de Estado que la integran, tiene un patrón ideológico muy claro. Ahora, lo loco, lo curioso, lo paradójico, es que dos países como Colombia y como México, que son de los principales hotspots, como se llama, de los puntos calientes del narcotráfico en la región, no han sido invitados y no participan, probablemente ¿por qué? Porque tienen dos liderazgos, Gustavo Petro y ahora Claudia Sheinbaum, previamente Andrés Manuel López Obrador en México, que son liderazgos claramente con una inclinación ideológica hacia la izquierda, la centroizquierda progresista, bolivariana, si se quiere, de la patria grande, llamémosle, para ubicarlo ideológicamente en algún punto. Ahora, también es interesante, es decir, por un lado es interesante que dos países centrales en el problema del narcotráfico para la región no estén, no hayan sido invitados y no formen parte de ese escudo. Pero otra cosa que también es interesante es que si uno se pone a analizar durante los últimos años y durante las últimas décadas, cuáles fueron los países que mayor colaboración tuvieron con Estados Unidos en términos de políticas de defensa contra el narcotráfico, son precisamente México y Colombia. Colombia con el plan Colombia, valga la redundancia, México con la iniciativa Mérida, que son probablemente los dos principales programas en la historia de Latinoamérica para la defensa del narcotráfico en colaboración con Estados Unidos. Entonces acá me parece una especie de contradicción, si se quiere, o de tensión entre el aspecto ideológico y el aspecto muchas veces más pragmático de la seguridad real. Y hay que ver cómo Donald Trump, en todo caso, que es quien lidera esta iniciativa, va conciliando estos dos ejes en tensión. Claro. De hecho, creo yo, te saco un poquito ahí, aunque no tanto, la detención del Mencho tiene que ver con una colaboración entre Estados Unidos y el gobierno mexicano. Sin duda, es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo porque plantea además, primero, el interés por parte, digamos, el hecho de que haya sido una operación conjunta con colaboración de Estados Unidos, no solo en la inteligencia, sino en la ejecución misma de la operación militar, demuestra en principio dos cosas. Por un lado, que Estados Unidos tiene un interés estratégico en enfrentar a la problemática del narcotráfico en la región. De hecho, si uno mira el Protocolo Nacional de Defensa de Estados Unidos para el 2026, se plantea el narcotráfico y a los carteles y al crimen organizado en la región como uno de los intereses o como una de las problemáticas más vitales para Estados Unidos. Y por el otro lado, también es interesante porque plantea un trabajo en conjunto que ya se viene dando por parte de Estados Unidos con los diversos actores de la región
para hacer frente a este problema del narcotráfico. Si les parece, Sí. también pensando un poco qué significa, porque está muy claro que el problema del narcotráfico y de los carteles y del crimen organizado son una problemática profunda, urgente en términos de defensa y de seguridad. Pero ¿qué implica en términos económicos? Bueno, a ver, recién mencionamos el caso de México. Sí. Hace poco un estudio de la revista Science, una revista muy, muy prestigiosa, planteaba que actualmente los carteles del narco en México emplean de manera directa, es decir, tienen como miembros activos a entre 160.000 y 190.000 personas. Claro. Si uno considerara al narco en México como una empresa, estaría entre los 5 primeros empleadores a nivel nacional. Es decir, y esto, de hecho, México, que ni siquiera es un país productor, es un país de tránsito. Si nos vamos a los países productores, ¿sí? Esto para dar un pantallazo general, hay 3 países de la región que explican el 99% de la plantación y de la producción de cocaína a nivel mundial. Colombia, en primer lugar, con más del 60%, Perú con 26, 27%, y Bolivia con un poco más del 10%. Entre estos 3 países se explica, como decía, el 99%, virtualmente la totalidad de la producción de cocaína en todo el mundo. Y para estos países, la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico representa entre el 2,5 y el 5% del PBI. Son cifras realmente enormes. De hecho, por poner un ejemplo ahora que se me ocurre, para tener como referencia comparativa, en Argentina, la industria de la minería, que si bien es incipiente, ya hace varios años que va teniendo empuje y va siendo cada vez más pujante, representa entre el 1 y el 2% del PBI. La industria de la energía, incluyendo petróleo, incluyendo gas, incluyendo electricidad, incluyendo todos los rubros que contiene, representa aproximadamente el 4% del PIB en Argentina. Nosotros decimos que para estos países productores de cocaína, el narcotráfico llega a representar hasta 5% del PIB. Claro. Es decir, tiene una dimensión y una profundidad en términos económicos, en términos productivos, en términos de empleo, también muy profunda, ¿no? Claro, porque ¿cómo contenés a toda esa masa que se queda sin laburo atacando el narcotráfico? O sea, hay que pensar en todo, no es solamente la cuestión de seguridad, sino la cuestión económica de toda esta gente, digamos, el 5% del PBI de un país. O sea, son como, incluso, son como gobernadores, estados paralelos, gobernadores paralelos a los gobernadores de los diferentes estados. Esa es la importancia y la relevancia que tiene el narcotráfico, tanto en México como también en Colombia. La última que te hago, ¿esto puede terminar siendo una alianza militar real o es más bien un gesto político de Estados Unidos? A ver, yo creo que lo que propone Estados Unidos y lo que acompañan los países miembros es sin duda una alianza en la cual tiene mucho peso el componente militar. Es decir, lo que plantea a grandes rasgos esta iniciativa es intercambio de inteligencia, son operaciones conjuntas, son ataques a infraestructura estratégica criminal, y es cooperación militar en última instancia. Es decir, que países latinoamericanos puedan pedirle la asistencia a Estados Unidos en materia militar, efectivamente, para enfrentar a los carteles del narcotráfico y al crimen organizado. Si esto efectivamente termina efectuándose, es decir, se termina llevando a cabo o no, habrá que esperar en el futuro próximo, pero yo creo que hay voluntad de Estados Unidos. Donald Trump y Marco Rubio y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, han demostrado una voluntad muy clara, a veces casi prepotente, no lo digo en términos peyorativos, sino descriptivos, para hacer frente a las problemáticas de la región, muchas veces utilizando sus capacidades militares, con lo cual a mí no me sorprendería nada que esta voluntad, esta pretensión de alianza militar, efectivamente se lleve a cabo en esos términos. Bien. Tomás, gracias, excelente como siempre. Por favor, un placer, gracias a ustedes. ¿Cuándo venís, Tomás? Eso, tenés que visitarnos. al piso, ¿cuándo venís al piso? Cuando me inviten estoy ahí. No, ya estás invitado, venite. En el verano sabemos que es más difícil porque hace mucho calor, pero ahora está lindo. Sí, ahora está lindo. Además, Chaco es una provincia que amo, que he estado muchas veces, que tengo muchos amigos, así que
con muchísimo gusto, estoy allá, próximamente estaré por ahí. Ahí Dale. está, vamos, Tomás Santolín, columnista internacional, hablándonos justamente de este escudo de las Américas en el que Argentina va a formar parte relevante, porque de todos los países que forman esto, Argentina es el país más importante aquí en Latinoamérica. 36 de la hora 10 en toda la Argentina, nos vamos a ir a la tanda, pero venimos